Ahora veamos unos ejercicios a mano alzada que nos piden en el libro de texto sobre el desarrollo de escaleras. Siempre en la página 9 aparecen acá 3 ejercicios. El primero es un ejemplo resuelto, es un problema ya resuelto que nos sirve de guía y nos piden hacer la distribución de las huellas y contrahuellas dibujándolas sobre nuestro libro de texto a mano alzada. Y también se deben acotar las medidas para cada una de las huellas. Nos van a dar los datos necesarios de piso a cielo, el espesor de la losa, el mezclón más el piso. Los problemas que se tienen que resolver son el número 2, el número 3, que es este sistema, y el número 4. Para cada uno de ellos, con los datos que me dan, debemos hacer, repito, la distribución de huellas y contrahuellas sobre toda la superficie que tenemos disponible en cada sistema. Comencemos entonces, vamos a resolver el número 2 y ustedes como tarea resolverán el número 3 y el número 4. Lo primero que tenemos que hacer es leer las instrucciones. A continuación aparecen dibujados varios espacios, los cuales tienen indicadas sus medidas. Usted trazará a mano alzada cuántas huellas y contrahuellas se necesitarán para que se desarrolle una escalera en ese espacio. La primera planta le sirve de ejemplo, que es esta de acá. Vamos a resolver la número 2. Aquí están los datos de la altura de piso a cielo 2.60, el espesor de la losa 0.20, el mezclón más el piso 0.08. Vamos a aislar solo este detalle para trabajar con más comodidad. Aquí lo tenemos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestra calculadora y sumar altura de piso cielo, espesor de losa y mezclón más piso. Entonces sumamos 2.60 con 0.20 de la losa más 8 centímetros del mezclón combinado con el piso, y eso me da un total de 2.88 metros. Esa es la altura de piso a piso que debemos salvar con nuestro sistema de escalera. Entonces, para determinar la altura de cada contrahuella, empezamos a probar dividiendo este número entre un determinado número de contrahuellas. Podríamos probar, por ejemplo, con 18 contrahuellas. Entonces vamos a dividir esto entre 18 y nos va a dar 0.16. 0.16 estaría más o menos dentro del rango. 0.16 estaría bien. Vamos a hacer otra prueba. Tenemos una altura de 2.88 dividido entre, digamos, 17 contrahuellas. Eso me va a dar una altura de 0.1694 y también está dentro del rango. El problema es que cuando hay demasiados decimales no podemos hacer aproximaciones precisas, porque medir del tercer decimal para la derecha ya es muy complicado en el caso del trabajo de los albañiles. Para nosotros es muy sencillo rotular en el plano 0.169 y tal vez hasta el 4, pero para los albañiles va a ser muy difícil lograr una precisión ya en el trabajo de campo de 3 o 4 decimales. Entonces esto pues estaría un poquito complicado. Lo que vamos a hacer es bajar un poquito más el número de contrahuellas. Entonces vamos a probar 2.88, que es la altura, la suma de estas tres cantidades, dividido entre 16 contrahuellas. Y eso me da un número un poquito más fácil de manejar en el trabajo de campo, que es de 0.18. Y cabalmente coincide con el máximo que debe tener una contrahuella para que no sea muy cansado o peligroso transitar por el sistema de escaleras. 0.18. Esto es fácil de medir para un albañil, no le va a ocasionar problemas y a nosotros nuestro diseño nos va a quedar más preciso. Entonces vamos a necesitar 16 contrahuellas de 18 centímetros cada una. Eso lo vamos a anotar acá, contrahuellas 16 de 18 centímetros cada una. Ahora tenemos dos tramos, el primero antes del descanso, que tiene un sentido hacia arriba, digamos, y el segundo que dobla a la derecha luego del descanso.
debemos distribuir estas contrahuellas, estas 16 contrahuellas en ambos tramos. ¿Cómo hacemos para poder distribuir un número preciso de contrahuellas en cada tramo? Pues acá ya nos basamos en el espacio horizontal que tenemos disponible. Este espacio de acá no me dan la medida, pero la podemos calcular. A 2.10 le podemos restar 0.90 del descanso y eso me da 1,20 m de espacio en el primer tramo de escaleras. Aquí tenemos que colocar cierto número de contrahuellas para poder distribuir correctamente las gradas o los peldaños. Ahora, ¿cómo hacemos para distribuir ese número de contrahuellas? Pues como tenemos este espacio se tiene que dividir entre un número preciso de huellas. Recuerden que las huellas tienen como mínimo 25 centímetros de ancho y como máximo tienen 30 centímetros. Vamos a probar con el máximo, que es de 30 centímetros de ancho. Entonces dividimos 1,20 m entre 0.30 y eso me da 4 huellas. Entonces aquí tienen que haber 4 huellas. Si aquí tienen que haber 4 huellas, recuerden que el número de contrahuellas es una unidad más. Entonces tendrían que haber 5 contrahuellas de las 16 que hay disponibles. Entonces vamos a probar de esta manera. Ya saben que estos métodos son por ensayo y error. Si después no nos cuadran las huellas o las contrahuellas, tenemos que volver a comenzar. Entonces, con 4 huellas, donde colocamos los pies, el número de contrahuellas siempre es una unidad mayor. Serían 5 contrahuellas, 5 líneas las que hay que dibujar por acá de las 16. Entonces procedemos a colocarlas. 5 contrahuellas. 1, 2, 3, 4 y 5. Estas dos ya estaban dadas, se tienen que tomar en cuenta, por supuesto. Vean, 1, 2, 3, 4, 5 contrahuellas. Y huellas, 1, 2, 3, 4 huellas. Así como nos dio nuestro cálculo, 4 huellas. 4 huellas de 30 centímetros cada una. 4 por 0.30 me da 1,20 m, que es lo que mide exactamente este espacio, 1,20 m. Si sumamos el descanso de 0.90, nos va a dar 2.10, que es la cota total. Es decir, hasta acá todo ha cuadrado muy bien. Ahora, en el segundo tramo, ¿cuántas contrahuellas dejamos? Pues aquí es más sencillo, porque tenemos 16 contrahuellas en total a distribuir, menos. En el primer tramo ya colocamos 5 contrahuellas, entonces nos quedan un total de 11 contrahuellas a distribuir en el segundo tramo. 11 contrahuellas, pero otra vez analicemos. Si son 11 contrahuellas, el número de huellas es una unidad inferior, entonces serían 10 huellas las que tienen que quedar acá. ¿Cuánto va a tener cada una de ellas? Pues dividimos 3 metros entre 10 huellas que van a colocarse en el segundo tramo y eso me da 0.30 y aquí está excelente porque me da el mismo ancho de huella que me dio para el primer tramo. Eso quiere decir que mis dos tramos van a quedar con un ancho de huella igual, 30 centímetros, excelente. Entonces aquí tenemos que distribuir a cada 30 centímetros las 10 huellas que equivalen a 11 contrahuellas pendientes que me quedaban. Entonces ya las distribuimos, 11 contrahuellas, las dibujamos y queda todo mi sistema de escalera completito. Tómense el tiempo necesario para analizar estos problemitas, no siempre salen a la primera, hay que intentarlo, hay que probar hasta que se puedan distribuir de una forma equitativa todas las huellas y contrahuellas. Hay una nota en el libro muy clara que dice que si de repente no nos cuadra el número de contrahuellas porque nos sobra una contrahuella, digamos, se puede dividir un descanso con una contrahuella más para que cuadre. Tómenlo en cuenta porque esto va a ser necesario para resolver los problemas 3 y 4. Y recuerden, según las instrucciones del ejercicio, se tienen que dibujar las contrahuellas a mano alzada en el libro de texto. Eso significa que para publicar esta tarea tendrán que fotografiar la página número 9 en su libro de texto y publicarla
ya con todas las huellas dibujadas a mano alzada y acotadas también, como dice acá, acotar a mano alzada el ancho de cada contrahuella. No olviden acotar a mano alzada el ancho de cada contrahuella. Problema 3 y 4. Tómense su tiempo para distribuir bien estos diseños, no los hagan a la carrera porque estos ejercicios van a servir de base para el siguiente formato que se va a trabajar de escaleras. Nos vemos en la siguiente clase y ya saben, mantengan una distancia de por lo menos 2 metros con otras personas.